esto se llama llenado y vaciado. De poco a poquito, porque si le hace uno que salga, que caiga el chorro, se hace una burbuja adentro de la pieza y hace un huequito cuando se desmolda. Y por eso tiene que uno irse así que en el centro del chorrito, en el centro, no en la orilla. Porque si lo pone uno en la orilla, se endurece un lado más que el otro. Y se va llenando, se va llenando. Y ahorita le tengo que hacer así para que salga la burbuja que tiene un poquito de aire que agarra. Y enderezarlo para que se engruese parejo. Y dura a veces 12 minutos o 14 minutos dependiendo del tiempo. Y se deja el tamaño ahí, de la pieza. y nada, y el tamaño, y no se llena hasta que frague y el grosor se vea, así que le cortan con un cuchillito, con una charreta, ese cuchillo de cegueta, y ahí veo el grosor del tequilero. Ahí se deja. Ya de ahí se pasa uno. Tengo otros moldes. Este es un cafetero y lo mismo, se vacía lo mismo, pero dura más tiempo. Dura a veces media hora, 20 minutos, no tiene tiempo tampoco. Y ahorita ya lo puedes moldar porque dura, para que se bote del molde, dura 3 horas, 3 horas y media o 4 horas con el tiempo. Y para que no se voltee, así, ahí está. No lo puedo acostar mucho porque se deforma la pieza y ahí está. Ahí está la pieza. Se pone el molde así de lado para que lo mojado y el aire lo vente y dura 2 o 3 días para que se ore y se pueda llenar otra vez. Y este es el tragadero que le voy a quitar ahorita con un cuchillo. Es un cuchillo como navajita, como este. Y aquí en el centro, porque si lo pongo más para acá, pues con el corte pues se me va. Y tiene que uno despacito, 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 así. Este escalón se bota, se quita, tengo una cubeta, y ahí está el recorte, el grosor. Y de ahí se pasa, se queda así volteado y y uso otro cuchillo, otra navaja para hacer las costuras aquí. Así que mido mi dedo más o menos aquí, ya más o menos lo tengo ya el cálculo. Ahí es donde va a llegar la asa, se va a pegar de algunas costuras no muy profundas. Lo mismo aquí, es así, se queda, y de ahí se queda esta aquí y se desmolda la asa del cafetero que voy a pegar, se desmolda lo mismo es esto. Y esta sí no es igual como esa, la tengo que abrir y esta se desmolda, se voltea y el molde no es igual, tiene que uno abrir para que entre el aire en lo mismo. Y de ahí se pasa a cortar esto, el tragadero lo mismo, y así al fondo. Y esto tengo una cubeta, no lo
tengo, la roja, no es la roja que tengo. Y de ahí lo tomo, le quito esta costura que tiene, y así, para que no cueste trabajo, así se queda, porque y de aquí también le puedo dar otra costura, lo mismo, para que agarre aquí, y esto lo dejo así. Ahorita se puede pegar, endurezca más. Yo siempre lo tengo aquí en una bolsa para que como en ese momento lo tenga disponible. De ahí le voltea el vaso y de aquí ya le puedo untar esto, la barra botina aquí. Lo mismo, ahí está. Se pega aquí mismo. Ahí, no muy fuerte, porque si le hace uno muy fuerte se desforma y se marcan los dedos. Todavía está fresca la asa. De ahí ya lo tomo, doy vuelta aquí así para que se llene estas alrededor de la asa. Lo mismo luego así, y viéndole que no, porque poniendo en la asa también agarra aire y una burbuja sale, y cuando se seca está la burbuja y ahí se puede reventar. Y eso es todo del cafetero. Y esto se queda ahí así ya en una tabla para que se seque. Y de aquí ya le puedo esto ya lo puedo vaciar, porque ya está, ya tengo más o menos como de que tanto tiempo se engruesa. Y de ahí está, se queda así hasta que se seque igual que el cafetero. Y de ahí ya por eso el proceso se llama llenado vaciado. Llenado vaciado. De ahí se pasa. Tenemos unas piezas ya, bueno, no pulidas. Ese se hace en otro 2 días después, que se queden secas y quede como este seco. Y de ahí puedo agarrar. Ponla junto a este vaso para que se note que son. ¿Qué le pasó? Ponla. Sí, mejor aquí. Ponla aquí. Vean ustedes cómo encogió un poquito. Sí, se ve un poquito más chica porque ya perdió agua. Más chica de tamaño, tantito, y también de altura y de volumen. ¿Sí ves? ¿Notas la diferencia de volumen? Ahí se ve más pequeña. Va encogiendo la pieza. Pero ahora Pancho la va a pulir. Ahora sí. Y aquí pongo este banco porque pues ya tengo, así que mi altura, siempre pulo aquí, en este lugar. Y la cubeta con agua simple, la llave. Y con una esponja se humedece, y con esta charrasca me apoyo la mano aquí en la pieza aquí. Con esta charrasca le paso la costura que tiene aquí abajo para que no le pase cada rato la esponja y se puede romper la asa o despegar con un golpecito. Cuando se moja, luego se ve que se abrió la pieza. Un poquito así y así. Y por las dudas, porque tiene
ondita que tiene que se ve aquí. Y yo siempre le paso, no muy fuerte, nomás una pasadita para que esas regularidades se queden parejas, para que cuando esmaltan no se atore, no se haga grueso. Y de ahí ya se pasa aquí, agarro la mano, meto mi mano, mis 4 dedos aquí y la tomo aquí. Y esta la mojo, paso así de la esponja mojada, no muy mojada, con mucha agua así nomás exprimir y dando la vuelta que quede, para que no queden estos grumos, estas rayas, y que quede lisita igual que esta pieza. Y le hago así, lo mismo, doy vueltas, no muchas vueltas en la pieza porque lastima, no se escucha muy bien cuando se oye un ruidito, y cuando esmaltan allá pues se nota y se toma nada más la pieza. Y meto la esponja aquí adentro, nomás una pasada y ya. Doy vuelta y procurando no agarrar, no estaría mucho la asa, porque con un golpecito no se nota la abertura, pero ya cuando esmaltan allá se nota, se voltea. Y aquí abajo nomás le paso tantito, y de ahí se pasa aquí. Esta es una torneta, porque en la pieza esta que está aquí, el recorte es como aquí, que la cuchilla no está pareja, a veces corta uno bien o a veces sí, y por eso esta es una torneta. Cualquier pieza, menos la azucarera, las demás piezas sí le puedo meter para que se quede parejo en la boca. Le doy vuelta y queda así, ya pareja. De ahí le paso otra vez la esponja aquí, pero con cuidado, porque si con un poquito de fuerza, o si le pasa a mano, si le pasas nomás un solo lado, se te adelgaza. Tienes que poner así esta aquí así, y ya quedó. O le pasas otra vez porque se ve como un escurrimiento aquí en la orilla, y cuando esmaltan se atora aquí, se hace grueso, y le tengo que dar, así que ya le pasé eso, le tengo que darle otra vez la esponjada para que quede liso, ¿sí? Y con la misma mano que tiene para que quede liso esto, la pieza. Y así se va, así, no muy mojada, nomás una sola pasada, ya quedó. Quedó como esta, así de que ya está seca para poder encerarla, porque ya tiene dos días que se pulió esa pieza. Esta es la pieza de lo mismo que esta. Y el tequilero es como aquel pieza. Ahora sí, esta tiene más granitos. Esta sí tiene más granitos, pero lo que hago es esto, para que tampoco no se trone tampoco, le tengo que pasar como la cuchilla. Aquí, así. Así. Leve, así dándole vuelta con la otra mano. Y ya. Y para que no se truene la pieza. Pero el primero aquí adentro. Y ya. Le da la vuelta. Lo mismo. Tiene granitos que queda lisito también para que se encere. De ahí pasa lo mismo aquí. Lo mismo, igual que el cafetero. El que pulí es el cafetero. Este es un vasito de tequilero. Le doy vuelta
vuelta. Y así, ya. De ahí, eso tengo que hacerle así porque el granito se borre. No le pase cada rato, la esponja se truena con la humedad, se truena y ya. Ni el trabajo con la esponjeada. Y ya esto ya quedó igual que esta pieza. Lo mismo es esto. Igual, y lo mismo de la pieza atrás. Y de ahí, ya, de ahí pasamos a la cera. Esta es cera de veladora. Dejamos un tiempito, no la prendí ahorita porque la humedad hace que se hace mucho humo. Son unos cuantos minutos. Y esta es la azucarera, la fórmula maestra, porque este es el logo del taller. Y aquí se encera todo esto, aquí todo esto adentro, para que ya pase al lado donde se esmalta, y cuando lo pone la maestra en la placa del horno, no se pegue, porque aquí el esmalte no se pega porque tiene cera. Se la limpia aquí para que no tenga gota, que queda así con su dedo, le hace así, ya queda liso, ni lo limpia bien, queda limpio con la cera, se voltea y lo esmalta la señora. Puede así, ya lo meten al horno y cuando se cuece no se pega en la placa. Y ahorita ya nomás que se una más la cera, tiene unos 5 o 7 minutos para que se encere, porque si la dejo un poquito medio tibiecita, no agarra la cera aquí. Bueno, se ve que agarra, pero no dura mucho tiempo porque no está bien caliente. Tiene que agarrar ahí para que dure, no se despegue cuando lo usen, porque a veces dura 2 o una semana para usar una pieza, y así ya le pasa aquí. Y pasamos el tequilero, por mientras que se esté eso, la cera, ya está el tequilero que está secando. Y este es todo el escurrimiento del barro que vacié, y con esta espátula, nomás que no tenga, esto muestra que no tiene tragadero. Este va a durar una hora y media a que salga del molde. Ahorita no le voy a cortar para que esto seque todo así, todo parejo, se despegue todo eso. Sí, se va, así se corta, así, ahí moldar, y se queda así, para que se bote, solita como el cafetero. Y ese es el proceso del crudo, y desde la batidora se prende aquí. Ahora sí que se prepara de un principio con los bultos. Yo lo preparo un día completo para que esté todo para otro día, o un día se deja reposar. Para el siguiente día, tercer día,
ya puedo yo vaciar. Y no todo cuando vacío no es el mismo, ¿cómo le diré? Tiempo. Tengo que calcularle bien cómo está la densidad del barro. Le hago con esta pala. Con esta pala le hago así. Esta está aguado. Porque la capa esta que tiene aquí arriba, se ve que está espesa, pero no está espesa. Ahí está la capa que está espesa, se ve espesa, pero con la cuchara no. Tengo que calcularle para que engrese un poquito más rápido. Cada vez que vacío, tengo que componer para vaciarla. Y de ahí ya se vacía el recorte que sale de los cafeteros, se vacían el rojo que está allá de aquel lado. Y eso se recupera hasta que se llena esto. Bueno, no se llena. Desde aquí recuperamos todo el recorte, las piezas que se rompe, todo eso se recupera, no teniendo la pieza de abajo cera, porque esa cera perjudica a la pieza cuando se pase. Tiene que no tener cera como esto, como un pedacito por aquí. Aquí lo puse nomás para como esta. Eso se rompió, pero esta la desechamos. Nomás le quitamos esta parte y esta parte la echamos ahí. Esta es a la basura. Ese es el recorte, todo lo que usamos ya como ahorita ya tengo que, así que vaciar cuando ya no tengo más para llenar la batidora. Ahora sí que el bote de la batidora tengo que pesar esos bultos. Primero vacío un bulto completo de arcilla, pues voy pesando lo que pide la cantidad, lo mismo, pero antes de echar eso, tengo que colarlo. Tengo que vaciar esto aquí, y tengo esa charola rosa y esta con agua. Para una que colar con esta coladera más finita, porque tiene unas tecatitas, como está por aquí. Vamos a ver que no se nota muy bien. Esas son las tecatitas, son estas. Hay otras más como negritas así, pero más pequeñas. Tengo que colarlo. Mira, aquí está, aquí se notan estos. Si no la cuelo, la pieza se puede romper porque se funde. Es como de eso de lápiz, esos de escolares, se funde y hace un huequito y se truena y bota las piezas cuando están en el horno. Y tengo que colarlo para que no pase eso. Y tampoco aquí. Y cuelo, ya está colado, ya vacío, ya peso lo demás. El bulto sílice llevo de 9 kilos, el despato 17 kilos, dependiendo, así que tengo la fórmula juntada para que no se me olvide, pero no se me olvidan las cosas porque ya tengo tanto tiempo. Y de ahí ya se deja todo el día batiendo la batidora todo el día.
y al otro día dejándolo, y ahora sí que sin poner la batidora, que quede así. Al tercer día ya se puede vaciar, y ahora sí que el segundo día preparo los moldes, lo que me diga la maestra. Pon estos moldes, pon estos otros, y así donde tengo los moldes, cada parte no los tengo todos revueltos. Esas son medianas, son cafeteros, las asas, y acá tengo, son aquí abajo, son esas redonditas, son lecheras. Y el que se sigue, ese vaso es como el portavelas. Como ¿dónde lo vi? Ah, pues el que le enseñaron el cafecito, ¿sabes cómo es? Es la pieza, pero eso no lo hacemos mucho. Hacemos más el cafetero y otras piezas que usa, así que me piden la maestra, como las azucareras, los tequileros, tapas o yorquinas, como esto también se parece que es cafetero, pero no es cafetero, es una yorquina, pero no tiene tragadero. Ese no tiene tragadero. Por aquí ¿dónde está? La función del tragadero, ¿qué es exactamente? La función es para que se pueda el grosor de aquí, y es diferente, es más chico. Ahorita que le explique bien la maestra, porque El tragadero es una zona de seguridad que tiene el molde. Es una zona que siempre va por encima de la boca, para que al engruesar la pared de barro se pueda recortar esa zona y ya tengamos una altura correcta de la pieza. Y esa zona que se recorta, como vieron ustedes hace rato, puede ser irregular. Y para que no la estemos alisando, igualando y salgan distintas entre sí las alturas de las piezas y nos lleve mucho tiempo igualarlas, dejamos esta zona de seguridad en el molde, que, que se llama, que siempre tenga un mismo tenga el mismo tamaño. El tragadero siempre es un poquito más de mayor diámetro de la pieza, y todas las piezas lo tienen. Bueno, todos los moldes tienen tragadero. Por ejemplo, en este molde, el tragadero es, si ven ustedes, la forma del asa termina aquí y tiene esta zonita de seguridad, ¿no? Este excedente de seguridad. Claro que el tragadero no siempre es igual, ni de altura, ni de forma. Se tiene que ir adaptando a cada pieza. Sin embargo, nosotros, porque Panchito ya es muy, muy cuidadoso, nosotros tenemos piezas que no tienen tragadero. Por ejemplo, la neoyorquina, ¿no? El tequilero, esta tacita. El molde lo dejamos a la altura que debe quedar, a la altura que va a ser su altura final, digamos. Y sin embargo, Panchito está rellenándolos para que no baje el barro de nivel y salgan diferentes entre sí las piezas de altura. Eso es porque él ya es muy atento, muy cuidadoso, y también porque no solo, sino también porque no vaciamos demasiados moldes. Si nosotros tuviéramos aquí, en otros talleres tienen esto mismo, su mesa de vaciado es por escalones, y entonces hay 3 escalones, 3 veces el vaciador llena el primer nivel, y luego el segundo nivel, y luego el tercer nivel. El vaciador, que realmente es llenador vaciador, ¿no? Llena primero y luego va vaciando. Cuando termine el tercer nivel ya debe de haber engruesado la primera pieza que llenó, y entonces va vaciándolas, ¿no? Cuando llega la última pieza del tercer nivel, qué barbaridad, si tuviera además que
o sea, si todas las piezas si todas las piezas no tuvieran esa zona de seguridad que llamamos tragadero, se notarían mucho la diferencia de grosores. Entre ¿no? una y otra. Entre una y otra. El tragadero entonces es bueno, sobre todo cuando se vacían muchas piezas. Como nosotros no vaciamos tantas iguales entre sí, pues Panchito se puede dar el lujo de prescindir del tragadero. Ay, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ya está por acá caliente la cera. Está la cera ya. Te tomo la pieza así. Ya podríamos mostrar. Bien. Adelante. Dejo un ratito para que la cera que tiene la brocha esté fundida. Es uno así. Tiene que darle la vuelta, lo mismo aquí. Le paso otra vez. Se gira la pieza. ¿Sí? Para que no quede sin cera. Y así esto ya está. Y con un cuchillo le puedo quitar esta orilla, ese receso que se pasó. Solo el otro, ¿verdad? Sí se pasó. No, siempre pasa, pero sí, le tengo que quitar eso así. ¿Sí? No para que no para que no quede. Aquí quedaría bien. y quedó la azucarera y es todo lo mismo. Así es todo el proceso. Quizá una aclaración pertinente en este momento es de lo que comentaba Panchito. Algunas veces la pieza recibe un golpe, por ejemplo, cuando está cruda, un golpecito, y no se ve el golpe, no se ve la línea de golpe. Pero cuando se le coloca el esmalte, la humedad del esmalte evidencia la abertura. Y entonces salen estas líneas que si lo metemos al horno, esta línea se abre hasta 5 milímetros. Porque ya está rota la pieza. Sentida, ¿sí? ¿no? Sentida, exactamente. Y no solo esta no solo tenía este sentido, aquí tiene otro punto de sentido, de sentimiento, de ruptura. Casi no se nota, pero pues sí, hay que verlos para no gastar gas de más. Esto se mete al horno, ocupa un espacio y va a salir mal. ¿no? Y como el gas es tan caro, es la tercera parte del costo de la pieza. Y, no, la cuarta parte de los materiales, el trabajo de Pancho, mi trabajo y el gas. ¿Sí? Entonces, así mejor eliminamos una pieza que se va a perder. Y ese es todo el proceso del crudo. El proceso de decoración. Vamos a hacer una pieza que sea más o menos como con este efecto. Vamos a colocarle un esmalte adentro y afuera lo vamos a rayar y luego le vamos a colocar un esmalte segundo que entre en las rayitas. Pero no vamos a usar estos colores, vamos a usar blanco y negro. El blanco los esmaltes son suspensiones que corresponden a fórmulas muy específicas de fundentes, sílice y colorantes. Algo que me encantaba que decía mi maestro es que un esmalte y una arcilla tienen la misma composición que el cuerpo humano. Tienen algo que sostiene la estructura, que es los huesos. Y tienen carne que cubre los huesos y tienen sangre que une todo, ¿no?
Igual los esmaltes tienen igual las arcillas, ¿no? Pero los esmaltes en particular, la sangre que une todo es el sílice que va a fundir y va a unir a los demás componentes, los va a agarrar de la mano. Esto sucede cuando la sílice funde dentro del horno, pero hay que ponerla aquí cristalizada, ¿no? Hay que poner refractarios, que son los huesos, algo que sostenga, algo que rellene, que es sobre todo el feldespato, que sea la carne, y la sangre que una todo, que es la sílice, y desde luego añadirle color, ¿no? Dios hizo morenitos como nosotros y a algunos les puso poco color, como a otros güeritos que yo conozco. En fin, vamos a usar ese tipo de mezcla, que es la que corresponde al color blanco. En mi taller, cada taller tiene sus fórmulas de esmaltes. Aquí no tengo las libretas, pero tengo libretas y libretas con fórmulas de los esmaltes, porque cada vez que preparamos un esmalte tenemos una fórmula, pero usamos nuevos materiales, y no todos los materiales reaccionan igual. Entonces hay que prepararlo, por lo menos yo preparo 5 kilos, hago una muestra con ese nuevo esmalte, la meto en la horneada correspondiente y veo el resultado. Si me parece que está bien, pues lo sigo usando, y si creo que le falta algo, le añado, ¿no? En general se le puede añadir, pero no quitar. ¿Sí? El esmalte entonces es una suspensión de sólidos insolubles, o sea, un atole. ¿Sí? En este caso, este atole es el blanco. La forma de esmaltar que yo uso es llenar el interior. No todo el mundo esmalta igual, llenar el interior, después sumergir la pieza en el esmalte. Lo voy a poner de este lado para que lo veas mejor. Este es el esmalte blanco, que al fundir va a quedar como este. ¿Sí? Aquí está crudo, aquí ya está fundido, cocido. ¿Sí? En el proceso de fusión, de horneado, se fundió la sílice y por esto se ve más brillantito y más lisito y no se desmorona. Aquí es un polvito que está mezclado con agua, entonces un atole. Bueno, entonces ahora vamos a llenar la pieza. Es que con lo que tengo no me alcanza. Cada color tiene su cucharón. Entonces lleno, la sacudo la pieza primero, no la soplo nada más. La sacudo con un trapito húmedo. Trapos viejos son muy útiles en el taller. Se humedece un poquitito y se sacude para quitarle polvo. La arcilla, ustedes me dirán, la arcilla es polvosa, es un polvo. Pues sí, pero el polvo doméstico es otra cosa y puede causar efectos o defectos, que no es lo mismo. Lleno. Esta forma de llenado me asegura que se forma una película regular en el interior de la pieza. ¿Sí? Está húmeda. Me espero unos segundos a que se seque y la voy a meter en el mismo color que tengo aquí. Siempre le muevo y le muevo porque como es una suspensión se tiende a decantarse. Entonces tomo la pieza de este lugar. En el diseño original de la pieza, que yo ya sabía cómo la iba a esmaltar, tenía yo el gran problema que si no tiene este escaloncito, ¿cómo la agarro para esmaltarla? Es muy difícil. Sí, en esta pieza tengo que usar un sistema distinto de agarrar la pieza porque si la meto toda, le dejo mis dedos ahí marcados, ¿no? Entonces, esa se esmalta de otro modo. Por lo tanto, el espejuelo que tiene y el piecito me permiten tomarla
con seguridad. Todo esto se pensó al diseñar la pieza. Y entonces la meto en el esmalte y la dejo, cuento hasta el número 16, rápido, en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿sí ves lo que está dentro? Y la saco. La sacudo y me aseguro entonces que la película que tiene alrededor está homogénea, es pareja. ¿Sí? Entonces, así, boca abajo, la sostengo durante los suficientes segundos para que se seque. Y cuando la voltee, no vaya a escurrir alguna gotita, algún grosor. Entonces, pues ahí un poquito y ya podemos hacer esto. Como lo estamos haciendo muy rápido, no preparé adecuadamente el esmalte, no sé si lo deba decir, lo cortas. Sí. Y quedó demasiado grueso, está muy grueso ese esmalte blanco. Eso puede ser muy malo, puede quedar tan grueso que la pieza tenga como bolitas a la hora de que se funde en el horno, tenga irregularidades muy poco evidentes, pero son errores. Ahora, lo que vamos a hacer con la pieza, dije, es un efecto como este. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Desde luego que se va a ver diferente. Una punta un poco gruesa o con algo que tenga la punta muy delgada. Lo que voy a hacer es un proceso de esgrafiado. Se parece al grabado, pero no lo es. Se esgrafía una superficie y ya va a quedar con esa raya y el grabado se va a usar como negativo de un proceso de impresión posterior. Aquí no, aquí ya la raya que haga, ahí va a quedar. Ahí quedó. Y ya no se va a usar para otra cosa. Entonces pueden ser rayas delgaditas. Me estoy esperando a que se seque este borde que quedó un poquito grueso, porque tengo que meter ahí la mano. Entonces todavía no se seca del todo. Por aquí ya puedo tocar, pero aquí todavía está bastante húmedo. Si me dan un chancecito, mientras preparo unas cosas que necesito. Necesito una brocha y necesito completamente nada más. ¿Con qué rayar? Las líneas, sí, ya puede ser. Meto mi mano, la pieza ahorita está frágil, porque la mojé, ¿sí? Le volví a meter humedad en todos los espacios que aún tiene. Las líneas pueden ser delgaditas. Para que me salga más o menos pareja, también le puedo hacer una rayita con un lápiz muy romo, que no tenga una punta picuda, sino muy chata. Le puedo trazar una especie de línea que me permita tener una idea de hasta dónde debe tener la raya. ¿Sí? Y ya ahí está. Y entonces, todavía está bastante húmeda aquí porque estaba muy grueso el esmalte. Y entonces ya puedo empezar a hacer mis rayas. Esta es una actividad que se tiene que hacer como con decisión. Para que las rayas tengan un sentido mayor, ya sé. Es que todavía está muy húmeda la boca. Y puede lastimarse la boca y abrirse. Mejor vamos a hacer el decorado que yo le llamo pastos. Y entonces los pastos llevan una línea como un poco irregular. Que se supone es el piso del que salen los pastos. Y entonces los pastos son con algo más delgadito. Este punzón es más delgado.
se trazan líneas hacia arriba, un tanto caóticas, un tanto desordenadas, como son los pastos. Algunas son más gruesos, unos son más altos, otros son más bajos. Hay los pastitos y los pastotes. Entonces, todo esto trazo, relleno los espacios, como se me va ocurriendo, como los voy acomodando, y con una brocha saco todo este polvito. ¿Sí? Los pastos tienen unas pequeñas como floraciones, entonces las dibujo aquí también, como si fuera con un lápiz, pero es esgrafiado. ¿Sí? Y entonces algunas florecitas son más altas que otras. A veces las florecitas se cruzan. Esta se encimó encima de esta otra. Y esas florecitas suelen tener como que un pistilito más grande, pues también se los dibujo. ¿Sí? Y los pastitos, ahí van. Todas las rayas, unas chicas, otras grandes, porque así son los pastos. Algunas veces tienen hojas gruesas. Ahí está. Entonces ya nada más les hago las florecitas, los que se me ocurren. Este pastito tiene muchas florecitas, lo que se ve más chévere, más bonito, pero también tiene que tener pastitos abajo. Tengo que tener mucho cuidado con el asa para no golpearla. Y entonces ya quedaron las florecitas y los huecos. Digo, las florecitas y las hojitas y los pastitos. ¿Sí? Ya quedaron huecos. Ahora le voy a poner encima otro color. Y al ponerle encima el otro color, ese otro color va a entrar en las zonas que raspé. ¿Sí? Ese otro color lo vamos a pasar aquí. Y les prometo que no va a estar tan espeso como el anterior. Este va a ser, al hornearse va a desarrollar un color negro. ¿Ven? Está más aguadito. ¿Sí? Bueno, y entonces el blanco no importa tanto, pero sí lo ideal es que tengan la densidad adecuada. No podríamos medirlo con un densímetro. Teníamos un densímetro hace mucho y uno va adquiriendo habilidad y pues va mirándolo a ojo hasta, ni siquiera hay que hacerle así, sino que la oposición que hace el líquido al giro de la pala. Y no lo van a creer, pero también depende qué pala use uno. A veces las palas, o sea, uno tiene que saber cómo se siente con esta pala, cómo se siente con aquella. Y entonces ahora lo que voy a hacer es meterlo primero hasta la línea blanca, y más tiempo, y luego solo un segundo en la parte que está grabada. Ya. Le limpio todo el exceso con el dedo, procurando no ponerlo boca abajo, digamos, porque otra vez se mojó la pieza, otra vez se mojó el cuerpo. Esto yo lo hago con la pieza cruda, como ustedes pueden ver. Algunas personas hacen un paso intermedio que se llama sancochar. Y es hornear la pieza a muy baja temperatura para que adquiera consistencia y pierda agua. Pero eso
hace más caro el proceso y el rayado es mucho más difícil de hacer. Como yo esgrafío, es mi manera de decorar, es grafiar, no me conviene. Me cuesta mucho más trabajo hacer el rayado. Y además gasto más gas, tengo que llenar el horno más de una vez, etc. Bueno, todo esto lo estoy platicando para que esto se seque. y ya está la pieza tocable. Al Si no está tacto ya tocable, secó, ¿no? Por sí, decirlo así. pero para asegurarme la pongo en la mesa y trabajo otra pieza. Y así trabajo varias y después de unas 6, entonces ya la levanto, ya la puedo tocar bien seguro. Ahorita no me atrevo porque le puedo todavía dejar los dedos. Y con una esponja húmeda le tengo que, esta esponja está tiene humedad en la parte de abajo, le tengo que limpiar esta parte porque tiene restos de esmalte. Y le tengo que limpiar esto perfectamente. Para eso fue la cera, para que no se le pegara gran cantidad. De todos modos se le pega un poco. Y también para que yo la pueda limpiar fácilmente. Entonces, ¿por qué es importante limpiarle todo el esmalte del fondo? De la base. Porque esto lo voy a poner en el horno. Ahorita ustedes lo van a ver. Y si tuviera esmalte, el esmalte se funde con el calor, entonces se pegaría a la placa del horno. ¿Sí? No debe tener esmalte ninguna base. Algunas tazas, sobre todo las tazas industriales, solamente enceran, digamos, medio centímetro, que es el pie del espejuelo, ¿no? Es lo que va a estar en contacto con la placa, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en esta pieza, por ejemplo, todo el fondo es plano, pero en esta no. Aquí hay sí una parte que penetra aún más, hay un borde que sale más. Ese es el pie y todo la base se llama también espejuelo. ¿Quién sabe por qué? Yo de espejo no le veo nada. Pero a mí me gusta dejar descubierto toda la base para que las personas que lo usen se den perfecta cuenta de lo compacto que es el material, aunque no esté esmaltado, porque el esmalte puede provocar la idea de que hay una superficie porque todo el cuerpo es compacto. No, las superficies de la arcilla porosa, aun cuando están esmaltadas, suelen trasminar, ¿no? Y esta parte, a pesar de que va a estar descubierta, no va a tener esmalte, no trasmina. Entonces las personas al usarlo se van a dar cuenta de que la diferencia entre una arcilla compacta y una arcilla porosa. Esta es compacta y se va a evidenciar ya cuando está cocida la pieza, se va a evidenciar en que no hay manera de hacerle una raya, en fin, ¿no? Es muy, muy compacta. Y además, así se ve más la firma del taller. Qué tramposa soy. Y esto se hacen muchas, yo lo voy haciendo de 12 en 12, no iguales, pueden ser todas distintas. Algunas tienen nombre, otras no, pero las hago del mismo color, ¿sí? Y esta va a desarrollar blanco, un gris aquí, cuando se encimó, y negro abajo, ¿sí? Y la meto al horno. Cuando ya tengo 12, las traigo en una tablita. Y entonces la meto al horno. Ya tengo los pisos a la altura adecuada para que pueda yo meter en cualquier de los 3 primeros pisos, pueda meter este tamaño de pieza, que es la que más me piden, ¿sí? Entonces la metemos.
También dependiendo del color puede entrar hasta atrás o puede quedarse en medio o debe quedarse en medio o adelante. Así que esta, como es negro, el esmalte negro no. ¿Por qué atrás? A ver, en orden. ¿Por qué hasta atrás? Porque hasta atrás hay un poquito más de calor que hasta adelante. ¿Sí? ¿El esmalte negro resiste muy bien el calor? Sí. Entonces la puedo meter hasta atrás y entonces ahí la dejo acomodada esperando que lleguen sus otras compañeras. Por eso trato de hacerlo de 12 en 12 para llenar cada cama. cada placa, que son 12 las que le caben. A veces traigo 12, pero son, por ejemplo, 12 cafés, blanco con café. El blanco y café se coloca hasta atrás. Entonces coloco las 3 de atrás en cada uno de los pisos. ¿Sí? Hay un color que le llamo palo de rosa, que es mi fórmula, lo más cercano al rosa que yo he podido formular. Y entonces ese tiene que coserse en medio, le dejo huequitos en medio si voy a meter ese color y cuando lo hago pues ya las coloco en medio. Sí depende mucho el desarrollo del color de su sensibilidad al calor. Hay algunas que resisten más y que desarrollan bonito con más calor y hay otras que resisten un poco menos, un calor muy intenso y entonces se cuecen en la parte central del horno, ¿sí? O en la parte delantera. Cuando ya está lleno se colocan tabiquitos como estos para cerrar el piso y que no entren llamas a lamer las piezas, porque las llamas al lamer las piezas pueden cambiar el color, ¿sí? Cuando se hace una pieza artística, eso es muy padre, pero cuando se hace una pieza de producción, digamos, más o menos estandarizada, es preferible que salgan como la vio el cliente, como la pidió el cliente, ¿sí? Es bueno hacer también algunas piezas fuera de pedido para dos cosas. Uno, para que los clientes que pidieron la estandarizada se den cuenta de que las piezas diferentes en las que desarrolló distinto el color, que son menos lineales, menos tradicionales, digamos, pueden ser también muy atractivas. Y que aparte son únicas, ¿no? También se ofrecen estrictamente como pieza única, porque esos son. Y la unicidad la hizo uno mismo al aplicar el esmalte, que se puede gotear, que se puede chorrear, ¿no? Pero también la hizo el horno por la forma en que entró el fuego y lamió la pieza. Y eso es irrepetible, porque es muy azaroso, o sea, depende mucho del azar, ¿no? Y por supuesto los resultados pueden ser terribles, pero a veces son maravillosos. De tal modo que cuando uno abre el horno, así se llena todo el horno, se cierra, se le ponen tabiquitos a toda la parte del frente, se coloca el cono, que es el indicador de la temperatura, que es el que les enseño. Se colocan los conos, estos cositos, se clavan en una bolita de barro y se colocan enfrente de los hay que clavarlo en una bolita de barro. No se ve. Es que además, si ustedes se fijan, no está totalmente plano, tiene un pequeño ángulo el corte. Así debe ser para que logre la inclinación. Se clava en una bolita de barro, que ahorita no tengo a mano, de barro húmedo, para que vaya cociéndose. Las piezas que requieren más calor se colocan abajo. Las piezas que requieren un poco menos de calor se colocan arriba.
como los conos van a indicar, van a doblar a la misma temperatura, entonces nosotros tratamos de ver por la mirilla cuando ya picó el de abajo y el de arriba todavía no. En general esto es un poco a la sensibilidad de quien está cuidando el horno, para que no se pasen los colores de arriba. ¿Qué pasa si se pasan y el cono de arriba queda igual de abajo? Salen más brillantes, menos mates los colores, brillan más. Y a mí me gustan los mates. Bueno, ese es mi rollo. Ahora, a veces en los dos pisos sucede esto, ¿no? Se pasa, este estaba aquí, vaya que se pasó. A veces se ultrapasa, pero eso es porque uno lo permite, o sea, uno está viendo la mirilla, y cuando se ultrapasa pasa así. Sin embargo, mis esmaltes tienen una tolerancia de 30 grados. Todavía no se escurren. Con un cono así podríamos pensar que el esmalte ya se ultrafundió y hasta se escurrió y ya llenó, ya hasta se pegó a la placa. No, mis esmaltes tienen una tolerancia de 30 grados en los que pueden dar una madurez diferente. Así que cuando te refieres a 30 grados, son 30 grados superiores, sí, a lo que ya contemplabas con la temperatura. Tienen, digamos, un mínimo. Se dice que un esmalte está cocido y se dice que maduró. Entonces hay un intervalo de madurez de 30 grados centígrados hacia arriba. Hacia abajo no, ¿no? ¿Dónde empiezan esos 30 grados? Cuando el cono empieza apenas a inclinarse. ¿Dónde terminan? Cuando el cono se churreó, decimos, se hace un churro, ¿sí? Entre estos dos está cuando el cono pica. Aquí, el cono, puede ser aquí, donde te lo muestro. Aquí se pasó, aquí se pasó casi 30 grados, ¿sí se ve ahí? Aquí picó a la temperatura que lo necesitamos y aquí empiezan esos 30 grados, ¿no? Pero como mis esmaltes toleran este intervalo, claro que se ven diferentes. Se ven diferentes los que apenas empieza la maduración, los que tienen una maduración normal y los que se pasan un poquito de maduración. Sí se ven diferentes, van brillando más, ¿no? Cosa que no me agrada mucho. Prefiero los mates. Hacer esmaltes mates es más difícil que hacer esmaltes brillantes. Todos los esmaltes comerciales son brillantes, ¿sí? Por la misma cuestión de la dificultad. Y porque su rango de madurez es muy grande, ¿no? Entonces, en los esmaltes mates el rango de madurez es un poquito más estrecho y se refiere exactamente al mismo valor del cono. Nosotros usamos estos conos que tienen un numerito, no sé si lo puedan ver, es muy chiquito, que dice 6. Entonces, mis esmaltes pueden, aquí están a cono 7, ¿sí? Aquí están a cono 5. Mis esmaltes maduran entre el cono 5 y el cono 7. Ahí está su intervalo de madurez. Esto pues se ha logrado con prueba y error y también con un poco de conocimiento, digamos, pues no podríamos decir científicos, pero sí hay personas que se han dedicado a estudiar esmaltes y han hecho una amplia descripción teórica del comportamiento de los esmaltes a distintas temperaturas cercanas a su grado de madurez. Entonces, eso permite a cada ceramista tomar decisiones de a qué temperatura va a quemar sus esmaltes y entonces calcula
un grado de madurez óptimo a una cierta temperatura, que en mi caso sería el cono 6, y con una posibilidad de que suban 15 grados más o le falten 15 grados a la madurez óptima. Una preguntota, ¿por qué, o explícanos a la cámara, por qué se llama cerámica de alta temperatura? Porque la composición de la pasta es muy rica en minerales refractarios, minerales que no funden fácilmente, esos son los refractarios. Toda arcilla, todo cuerpo cerámico, que en español se llama pasta, es una palabra horrible, se debería llamar, puedes moverte, se debería llamar, como en inglés, body, cuerpo, ¿no? Cuerpo cerámico. Bueno, la composición de cada cuerpo cerámico la decide el ceramista en relación a la temperatura a la que quiere cocer sus piezas y el grado de calor va requiriendo pastas o cuerpos distintos en composición, cada vez con más y más sustancias refractarias. ¿Qué son las sustancias refractarias? Las que para fundirse requieren más calor. Entonces, la arcilla más abundante sobre la tierra, que es lo que en México se conoce como barro rojo, es un cuerpo cerámico que requiere entre 850 y 1040 o 1050 para que todo su material vitrificante vitrifique. Tiene poco material vitrificante, digamos, ¿no? De tal modo que el cuerpo que resulta de ese cocimiento es un cuerpo ligeramente poroso, deja pasar la humedad, ¿sí? Por eso puede ser frágil. A medida que vamos añadiendo más y más sustancias refractarias a esa arcilla, requiere más y más cantidad de calor para cocerse. Las arcillas, digamos, refractarias de uso artístico y para vajilla de uso diario, cuando son refractarias, se cuecen entre 1200 y 1300 grados centígrados. Y a esos cuerpos cerámicos se les llama de alta temperatura. La diferencia pues es grande con el barro rojo o los cuerpos de baja temperatura. Hay un cuerpo blanco que se llama, sí, pasta blanca, que es lo más corriente en arcilla. Y ese se puede cocer a 800 grados. Si lo dejas, no solo más tiempo, si lo dejas más tiempo a 800 grados, pues nomás gastas más gas. Pero si dejas que suba más la temperatura, la pieza se funde, se desbarata. El cocimiento es una temperatura anterior a la fusión. ¿Sí? Si te pasas de esa temperatura de cocimiento, que debes de conocer cuál es la de tu pasta o de tu cuerpo cerámico, entonces si te pasas, el cuerpo se desbarata, se funde. La temperatura de cocimiento, de madurez de la pasta y del esmalte, formando una unidad, se llama temperatura de madurez, debe ser inferior a la temperatura de fusión del cuerpo para que mantenga la forma y sea una vasija. De otra manera te sale un masacote. ¿No? Lo peor de todo es que se funde y quiere decir pasa al estado líquido. Y si pasa al estado líquido dentro del horno, una sola pieza que le pase eso, se extiende como agua sobre toda la placa y te arruinan las demás piezas, si las otras piezas no fueran de
de ese mismo, o sea, si las otras piezas fueran del barro correcto, de la arcilla correcta, pues se echarían a perder. Si todas son de la arcilla incorrecta, tendrías un masacote horrible. Cuando se enfriara y abrieras, tendrías un drama. Alguna vez un amigo muy querido, Andrés Strovans, le vendieron una gran cantidad de arcilla blanca, de piezas ya hechas de arcilla blanca. Y le juraron que eran de alta temperatura. Entonces las compró porque dijo, mi amiga Ángeles me las puede coser, esmaltar y coser. Yo le dije, sí, dame una y te la pruebo. Entonces yo le puse, para empezar, un esmalte de los míos, que es un esmalte para alta temperatura. Y la cosí encima de un platito. ¿Sí? Cuando abrimos el horno, al sacar ese platito, había ahí como un laguito fundido, porque la pieza, que era una taza, se había vuelto agua. Pues líquido. Primero líquido, pero luego ese líquido al enfriarse se había solidificado nuevamente y entonces estaba ahí un masacote, ¿no? Eso fue lo que le entregué a Andrés y le dije, mira, te engañaron, no es de alta temperatura, ¿no? Era de pasta blanca y la pasta blanca, repito, se cuece, su madurez está entre 800 y 850 grados. Es lo más corriente que hay en arcilla. Desgraciadamente es lo más usado. Entre más gruesa, pues es más resistente, pero sí es porosa. Y otra cosa que es grave para el uso de esa pasta en la cotidianidad, es que los esmaltes que pueden fundir a esa temperatura son esmaltes que contienen óxido de plomo como fundente. Y el óxido de plomo, aunque ya esté fundido, puede ser disuelto por algunas combinaciones de acidez y de dulce en los alimentos. Esto está estudiado científicamente y se ha llegado a la conclusión, esto es lo más curioso del mundo para los mexicanos, que el líquido más peligroso para colocar en esos recipientes es el ponche, porque debe de tener tres cualidades o tres características, más que cualidades, tres características para poder, ese líquido debe de tener tres características para desprender al plomo del esmalte, del recipiente que lo está conteniendo, y esas tres características deben ser que el líquido esté caliente, que sea ácido y que sea dulce. El ponche. El café también puede ser. El café se toma caliente, ácido, es ácido, el café es ácido y le echamos dulce, los mexicanos. Y sin embargo, muchísima gente toma café, incluso lo hace en ollas, ¿no? Pero no en ollas de pasta blanca, sino en ollas rojas, que a veces también están muy mal cocidas, trasminan. Decía mi mamá, tienes que curar la olla, cerrarle el poro. Si tiene el poro abierto, es que no llegó a su fusión. Entonces está quemada a menor temperatura. En fin, por eso hubo toda una campaña contra la pasta blanca, y no contra la pasta blanca, sino contra el uso de arcillas porosas, como la pasta blanca y el barro, para contener alimentos. Sin embargo, también esto tiene solución. Químicamente se pueden producir esmaltes que se les llama fritados. Son esmaltes muy bien calculados. Los esmaltes de verdad tienen un rollo científico muy, muy especial. Y los químicos dedicados a la cerámica, científicamente, no artesanalmente, han calculado las cantidades correctas que deben de tener esos esmaltes de fundentes, de refractarios y de vidrio, para que cierren totalmente el poro y no suelten el plomo que contienen, para lo cual lo que hacen es fritar el esmalte.
Al fritarlo es prepararlo con polvitos como todos, los carbonatos, las arcillas, todo lo que usamos, los feldespatos son polvos, ¿sí? Estos polvos se mezclan en la proporción calculada, se meten a un horno y se funden y se hacen un masacote. Luego ese masacote con un molino de bolas se quiebran. Los molinos de bolas son muy caros y muy sofisticados, pero las industrias los tienen. En un recipiente de porcelana de este grosor se meten bolas de porcelana y ahí se echa el masacote ese que se produjo al fundir el esmalte, que repito es un esmalte que tiene plomo. Entonces el recipiente se tapa y se pone en unos rodillos y el rodillo empieza a girar, entonces el recipiente también. Y entonces las bolas que están adentro, que son también de porcelana, que es lo más duro que existe, muelen ese masacote y lo vuelven polvo. Pero eso es fritar un esmalte. El polvito que sale ya está fritado y tiene la cualidad de que ya no va a desprender al plomo. En ese proceso de fusión, el plomo lo agarraron todos los demás y le dicen, ya no te vas. Entonces ya no hay manera de que lo disuelvan cuando con ese esmalte se esmalta un jarrito, se esmalta una olla, se esmalta una taza y luego le echamos café, por más caliente que sea el café, ese café ya no va a desprender al plomo. Pero fritar un esmalte es caro, muy caro, de tal modo que la industria cerámica pues sí se volvió cara en esos materiales que eran antes tan baratos. Coser jarros de pasta blanca o jarros de barro podrían cocerse a 850 grados, aunque fueran porosos. ¿Cuál era la bronca? Se toma uno rápido el café y ya. Tampoco es que escurran, ¿no? Pero además decía la gente, y yo misma decía, más plomo entra a nuestro cuerpo por el que existen las gasolinas, y al quemarse las gasolinas se libera el plomo en el aire. Las gasolinas se sometieron también a un proceso de limpieza de plomo, ya no tienen plomo, y al fritar los esmaltes se cuida también la salud de la población que va a usar los objetos esmaltados de esa manera. Ahora ya prácticamente ningún esmalte libera el plomo, a menos que un artesano lo prepare y no lo frite. Los artesanos no tenemos condiciones para fritar los esmaltes. Por eso los artesanos que trabajan a muy baja temperatura compran sus esmaltes en industrias cerámicas que ya los fritaron. Ahora, nosotros los que quemamos a una temperatura mayor, no podemos usar óxido de plomo. El óxido de plomo se libera tan rápido a temperaturas relativamente bajas para nosotros, que ya no cumpliría su función como fundente dentro de un esmalte. Entonces, nosotros quemamos a más de 1200 grados, no usamos plomo. Es que no se usa el plomo como tal, el óxido de plomo. No usamos óxidos de plomo, ni óxidos que se desprendan, ¿no? Entonces, a todo lo que está cocido a más de 1200 grados centígrados se le llama de alta temperatura. ¿Dónde termina la alta temperatura? En pajilla e incluso en escultura termina en 1300. ¿Hay cuerpos arcillosos que se queman a más temperatura? Sí. Los cuerpos arcillosos que se utilizan para preparar objetos de laboratorio. ¿Sí? Son porcelanas también, pero mucho más resistentes, que se queman a más temperatura. Exactamente en este momento no recuerdo cuál es el máximo, pero sí se queman por encima de 1300 grados.